Pues mucha atención, porque en Colombia la aprobación del presidente Iván Duque registra mínimos históricos, mientras el mandatario deberá enfrentar más protestas para los siguientes días. Los detalles en este informe. Las voces de protesta contra el gobierno de Iván Duque están para cumplir un mes. Las marchas, que en un principio iban contra la reforma tributaria del gobierno, luego se convirtieron en escenarios para repudiar las desigualdades en el país. Lejos de desvanecerse, las movilizaciones seguirán de fuerte en las calles, según anuncian sus convocantes. Hoy tenemos datos que hay movilización permanente en más de 700 municipios del país. Vamos a repotenciar esta movilización el miércoles 26 y el viernes 28, cuando se cumple un mes de haber arrancado el paro nacional. Vamos a realizar actos culturales en todo el país en las horas de la tarde. Sin embargo, los abusos de las fuerzas públicas durante las protestas se convirtieron en otro foco de las marchas. La violencia policial ha dejado hasta más de 50 muertos, según algunos cálculos de las ONGs humanitarias. Desde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos piden desplegar una delegación para indicar las violaciones de derechos humanos. Sin embargo, el gobierno de Iván Duque hasta el momento se ha resistido. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresó su preocupación por los resultados del uso desproporcionado de la fuerza, en particular en términos del elevado número de pérdidas de vidas humanas, personas heridas, incluyendo lesiones oculares y denuncias de desaparición forzadas en el contexto de las protestas, así como su preocupación sobre denuncias de violencia sexual y de género en medio de las movilizaciones. Las protestas y la brutal respuesta de la policía están pasando facturas al presidente Iván Duque. Según la encuesta realizada por la firma Inbamer, el 76% de los entrevistados desaprueba la gestión del mandatario, mientras el 89% de los encuestados apoya los reclamos de las movilizaciones populares. Es 25 de mayo, en solo 3 días se cumple ya este primer mes de masivas movilizaciones, un paro nacional que ha tocado prácticamente todos los municipios colombianos. Tema de análisis, me acompaña la investigadora María Fernanda Barreto, está en Caracas, la capital de Venezuela. María Fernanda, ¿cómo está? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Un placer saludarte y estar aquí en Hispan TV. Bueno, María Fernanda, esta severa crisis social en Colombia que no tiene hasta el momento, digamos, un punto culminante, ¿no? Están lejos las demandas de los manifestantes de ser saldadas, María Fernanda, porque pareciera que a pesar de las conversaciones que se han dado, que se han mantenido, lo que se busca es, por ejemplo, desde la administración de Iván Duque, es desgastar el movimiento social, y es lo que está denunciando precisamente el Comité del Paro. Bueno, exacto. En primer lugar, lo que está exigiendo el Comité del Paro y en general la gente que se encuentra en las calles, que va mucho más allá en este momento del Comité Nacional del Paro, es que cese la represión, que cese la violencia o condición previa para poderse sentar a negociar. En el contexto de esta guerra que el gobierno ha emprendido contra la población colombiana, no hay ninguna posibilidad de diálogo y aunque se anunció una posibilidad ya de preacuerdo, de todos modos la represión no ha cedido. El día de ayer, la noche de ayer, hoy mismo hemos visto ya escenas de represión que dan cuenta de la poca voluntad de diálogo del Estado colombiano. María, y en medio de todo este panorama, el gobierno colombiano, la vicepresidenta, ahora canciller también, negó la visita de relatores de derechos humanos para indagar sobre las denuncias de violaciones, de masacres, de desapariciones, de agresiones, de muertes, sobre todo esto, ¿no? Todo esto en medio de las protestas. Ahora el Senado está debatiendo la destitución del ministro de Defensa, del señor Molano. ¿Hacia dónde se dirige el gobierno de Iván Duque? Le queda solamente un año en el gobierno, a Iván Duque le queda solamente un año en el poder, y mire todo lo que está ocurriendo ya justamente meses antes de que termine su mandato. Bueno, justamente yo creo que tienen claro que hay una debacle electoral en puertas en el 2022 para el uribismo, que completaría en el 2022 20 años en el poder. Al saber esto, al parecer se han planteado
un golpe de Estado que, emulando esa teoría que ahora el uribismo ha estado esparciendo de una revolución molecular disipada, parece que Uribe se ha inspirado en esa idea para plantear más bien un golpe de Estado molecular, y eso es lo que hemos estado viendo en Colombia. Hay como una militarización y paramilitarización de los territorios y una sustitución de poderes ejecutivos por poderes militares, que todo parece indicar que están planteándose llegar a decretar el estado de conmoción interior, es decir, estarían buscando por cualquier vía evitar llegar a las elecciones de 2022, que saben absolutamente perdidas. Pero además de eso, por supuesto, tienen absoluto temor de cualquier instancia de derechos humanos que quiera en este momento valorar la situación de Colombia, porque la masacre que se está viendo en Colombia, las violaciones sexuales, las mutilaciones, los excesos son incontables, y hasta el momento ni siquiera podemos hablar de cifras definitivas, porque cada día, cada hora hay nuevas cifras. Han impedido la entrada de la CIDH, incluso alguna gente mal informada ha pretendido comparar a Duque con el presidente Maduro, cuando la verdad es que Venezuela ya no pertenece a la OEA y no está obligada a aceptar la intervención de la CIDH, pero Colombia sí, y no solamente sí pertenece a la OEA, sino que además constantemente ha pedido la intervención de la CIDH en Venezuela, pero cuando se trata de su propia gestión, pues ahí entonces se niegan. Y hoy quisiera apuntar esto: llegó una comisión de solidaridad y derechos humanos de Argentina. Correcto. Y ya de hecho sufrieron la deportación de una de las personas más conocidas que iba en esta comisión, que es Juan Grabois. Ahí mismo, en el Departamento de Migración del Aeropuerto El Dorado de Bogotá, pues le negaron la entrada. Le dijeron: no señor, ustedes devuélvanse porque aquí no pueden entrar. Eso era lo que estaba circulando en redes sociales, lo que estaba circulando también en diferentes denuncias hechas por activistas, integrantes de movimientos sociales, opositores al gobierno de Iván Duque. María, se habla de un desgobierno incluso. ¿Quién tiene ahorita el poder político y militar de Colombia? ¿Iván Duque, el ministro de Defensa, el padre político de Iván Duque, Álvaro Uribe, o simplemente no hay ningún gobierno que pueda sostener ahorita esta situación? El poder en Colombia, sin lugar a dudas, lo tienen los Estados Unidos. Los Estados Unidos, y con él las corporaciones, entre las cuales hay que destacar también a las corporaciones y los intereses sionistas también en Colombia. Ya de facto, quien está gobernando Colombia, como te dije, en estos últimos 20 años es Álvaro Uribe, ya en el sitio, digamos, en el terreno, y por eso aún más importante que el desprestigio de Iván Duque, que han dejado claras las encuestas, es el desprestigio de Álvaro Uribe, que lo ha dejado claro no solamente las encuestas, sino la gente en las calles. Démonos cuenta que la principal consigna en las barricadas y en los puntos de resistencia en Colombia es justamente consignas contra Álvaro Uribe Vélez, que denuncian su vinculación con el paramilitarismo, el narcotráfico y con el guerrerismo que se expresa ahora en esta respuesta de tratamiento de guerra que le ha dado el gobierno colombiano, el Estado colombiano, a la protesta social legítima, muy legítima y muy justificada en una Colombia que es el país con más desigualdad de la región y el que tiene además también uno de los países con más desigualdad territorial del mundo. Entonces, esa violencia, ese tratamiento de guerra, todo ese autoritarismo y esa violación de los derechos humanos que conforma la doctrina uribista es lo que está claramente en crisis, y es eso lo que ha hecho que Colombia esté ahora en una crisis orgánica entre lo viejo que no termina de morir y lo nuevo que no termina de nacer, pero que con la fuerza que ha demostrado el pueblo colombiano, que ya ha logrado que varias de sus reivindicaciones sean escuchadas por la fuerza de la resistencia, creemos que seguramente de esta crisis orgánica van a emerger muchas cosas buenas para Colombia, a pesar del dolor que nos está costando en este momento. Como tú mismo lo sentirás, pues tenemos el corazón partido entre la rabia y la tristeza por la violencia que está ejerciendo el Estado colombiano contra el pueblo, y a la vez el orgullo
por ese pueblo tan valiente que aún hoy, en el momento en que nosotros estamos conversando, está en las calles defendiendo su dignidad y su derecho a la vida y la búsqueda de la paz, porque todo esto va a contribuir, está contribuyendo a la búsqueda de la paz, porque la paz solo se alcanzará con justicia social. Entonces la lucha por la justicia social es la lucha por la paz, distinta a la pacificación del pueblo colombiano, que es lo que se está planteando el Estado asesino y genocida en este momento. María, y es una generación, una juventud que representa por nuestros orígenes colombianos. María, muchísimas gracias. Hasta la próxima. Gracias a ti.